Bueno, muchachos, espero que se encuentren bien. La práctica que nos concierne esta semana sería la número 8, reino vegetal. Entonces, primero hablemos de qué es una planta. Son seres autótrofos, esto ya lo hemos visto desde las primeras prácticas hasta ahorita, mediante un proceso llamado fotosíntesis, que es jalar savia bruta del suelo, que es agua y algunos minerales que son asimilables por la planta, van subiendo, se van distribuyendo ahí los minerales, y pues se va cortando el agua, se van utilizando los hidrógenos ahí en los ciclos, el oxígeno se va quedando de manera diatómica hasta que va formando los O2 y van saliendo de la planta. Mientras van saliendo, pues también va entrando el dióxido de carbono, va jalándose ahí mediante la rubisco, que sería la ribulosa bifosfato carboxilasa. Pues jalamos ahí en grupos de 3, o también en la PEP carboxilasa, que sería fosfoenol piruvato carboxilasa, pero ahí en grupos de 4. Pero al final de cuentas, muchachos, como ustedes saben, jalamos estos carbonos van formando azúcares y estos oxígenos pues se van convirtiendo en oxígeno que respiramos. Y los azúcares pues los consumimos tanto nosotros o cualquier otro animalito, que me lleva ahí al siguiente punto. Casi siempre son los productores y están al inicio de la red trófica. Entonces, les digo casi siempre porque lo quiero ir aunando con lo que está ahí en la parte de abajo, pero primero, hablando de la red trófica, al ser productores, esto quiere decir que ellos, bueno, siendo autótrofos, ellos producen su propio alimento, pueden ir almacenando, ya sea en las raíces, en los frutos, y pues estos frutos pueden ir siendo consumidos por otro organismo, que serían los consumidores primarios, secundarios, terciarios, nosotros, que podríamos ser unos consumidores cuaternarios porque comemos absolutamente de todo en las diferentes cadenas tróficas. Pero bueno, si es fruto, pues produce ahí una dispersión, para eso es que está produciendo el fruto. Y si no, si está consumiendo hojitas, pues ahí la planta sí tiene clavo. Porque estamos hablando de que las hojas son las que tienen la mayor tasa de producción fotosintética, entonces esto trata de evitar, bueno, esto lo trata de evitar lo más que se pueda, pero como estábamos hablando, pues son plantas que son sésiles, o sea, tienen ahí una pared celular rígida que impide que éstas se puedan mover. Entonces, si tuviesen ojos, pues tendrían que estar viendo que cómo el animal se está consumiendo parte de su cuerpo, parte de su organismo, o tal vez hay otro organismo como que fueran los hongos, bacterias, otra planta, pero que sea parásita, pues se vaya alimentando de este. ¿Sí? Pero no puede hacer absolutamente nada porque la pared celular le brinda rigidez, le brinda dureza, flexibilidad, por eso vemos que los troncos son tan aguantadores, pero también lo limita en cuestión a movimiento. Entonces, hablando de estas cuestiones, que serían de que debe poseer cloroplastos ahí en las hojas principalmente y que es mayormente o son mayormente organismos autótrofos, pues hay excepciones. Pues vemos ahí algunas plantas que tienen más coloraciones como anaranjadas, más rojizas y todo. De ley, o sea, de pura cultura general, con que tengan ahí poquitos cloroplastos, pues ya van entrando aquí, pero pues hay veces en las que son mayormente de color como rojizo o anaranjado, y esto pues nos indica que van consumiendo o van alimentándose de otra forma. Por ejemplo, la Venus atrapamoscas, ¿sí? Vemos que es bastante verdecita por la parte externa, pero por la parte interna es como más rojiza. Trata de como que acercar ahí algún otro organismo para poder alimentarse de esto. ¿Esto por qué? Porque digamos que el suelo en donde se encuentra es bastante tosco, no tiene los nutrientes que necesita la planta, entonces busca otras maneras de poder alimentarse. Entonces también podríamos hablar aquí de que pueden reproducirse tanto de forma sexual como asexual. Estamos hablando de que mediante el proceso asexual, mediante cormo, rizomas, tubérculos, ¿qué más? Ahorita no me acuerdo de otro, vamos a ver. Bueno, eso principalmente, que sería un proceso de una producción de otro organismo exactamente igual al organismo padre o madre. O sea, está clonándose, ¿sí? Mediante esta metodología que sería la reproducción asexual. También por esquejes, también por estacas, sí, principalmente estas. Entonces, mediante el proceso sexual, como también ya hemos visto en prácticas anteriores, pues se realiza la fecundación, la polinización. Podemos hablar de que tenemos una planta padre y una planta madre, podríamos tener que en la misma planta se puede realizar el proceso. Hay una diversidad de cuestiones relacionadas a la sexualidad de las plantas, al igual que con la sexualidad de los seres humanos, pero pues podríamos hablar de que son plantas monoicas. Si tenemos ahí que los dos sexos están en la misma planta, mono es uno, oico es casa, entonces una casa donde van a estar los dos sexos para que se pueda polinizar.
pero se busca que haya una polinización cruzada entre una planta A y una planta B. También encontramos las plantas dioicas, en donde encontramos una planta con flores masculinas y otra planta con flores femeninas únicamente, o sea, flores estaminadas y flores pistiladas. Hay una gran variación de esto. Podemos tener también una planta que sería trimonoica, que sería flores masculinas, flores femeninas y flores hermafroditas en la misma planta, pero pues en plantas se rompen géneros, digamos. Entonces, movámonos a... Bueno, pues tenemos las fanerógamas que van a ser estas y las criptógamas que son las que tenemos aquí, de las cuales vamos a comenzar a hablar. Tenemos estas divisiones. Estas que están aquí no las trabajamos mucho en la carrera, en las cuales nos enfocamos serían estas dos, que serían las gimnospermas y las angiospermas, pero por cultura general pues vamos a estar echándole una repasadita, ¿sí? Tenemos las crisófitas, que serían algas pardo dorado, como pueden ver en esta foto de acá. Esta. Y también tenemos las diatomeas. Ambas son unicelulares, ¿sí? Y tienen bastantes coloraciones, pero pues tienen tendencia a ser como tipo parduzcas, pero también verdosas, ¿sí? Esto por la fucoxantina, pero también presentan clorofila, ¿sí? Vamos a ver, son grupos de algas microscópicas altamente diversas, generalmente se encuentran en zonas planctónicas, pero también en zonas bentónicas. Bueno, después de eso nos movemos a las algas rojas, que serían las rodófitas, las que encontramos acá en esta foto de aquí. Dice que su coloración roja característica está dada por el pigmento ficoeritrina con mayoritariamente son mayoritariamente marinas. Algunas son utilizadas como alimento, usadas para producir agar. Esta es una sustancia así como gelatinosa con los cuales pues se generan medios de cultivo principalmente. Esto lo van a estar viendo en microbiología más adelante en su carrera. Y carregananos y otros aditivos alimenticios. Bueno, es que miren, o sea, se puede también hacer ahí un tipo agar que podría ser gelatina comestible. También tenemos las algas meramente pardas, que serían las faerópitas, que comprenden formas pluricelulares con tejidos diferenciados, presentan clorofila A y C, carotenos y fucoxantinas, pues es el responsable de la coloración parda. Esto también lo vimos aquí en las crisófitas y son estas las que podemos encontrar aquí. Si se dan cuenta, sí son más pardas que las que podríamos encontrar. Bueno, aquí también son parduzcas y todo, pero aquí como que es un poquito más intensa la cuestión. De aquí ya comenzamos a agarrar un poquito más de forma con las plantas. Encontramos las algas verdes en las clorófitas. Son más fotosintéticas que las anteriores porque son más verdes. Son las algas más estrechamente relacionadas con las plantas terrestres, por eso les estoy diciendo que aquí comenzamos a agarrar un poquito más de forma a lo que comenzamos a trabajar. Pueden ser tanto marinas como de agua dulce, poseen clorofila A y B. Sí. Entonces podemos ver aquí la diversidad de formas y tamaños. Aquí nada más agarré 4 fotos ahí al azar, pero puede haber una infinidad de estas. De igual manera con los musgos y con los helechos. Solo que pues muchachos, esto es un poquito complicado de determinar, por lo menos de mi parte, porque yo he trabajado principalmente con plantas pinófitas y magnoliofitas. En la carrera, como les digo, no se trabaja tanto con las breófitas y pterófitas. Entonces, las breófitas son musgos. Son considerados las primeras plantas terrestres, o sea, comenzaron a salir las algas y comenzaron a dominar el terreno, pero después de eso comenzaron a agarrar una forma distinta y pues encontramos los musgos. Y el grupo contiene a los musgos y las hepáticas. No son vasculares, o sea, no tienen ahí xilema y floema, y presentan estructuras muy primitivas. Luego tenemos los helechos, aquí ya tenemos xilema y floema, ¿sí? Son plantas vasculares con xilema y floema primitivos, o sea, todavía están comenzando así como son proto, hojas propiamente dichas, aquí sí, aunque algunas las presentan reducidas, o sea, aquí comenzamos a cambiar, o sea, de tener ahí una estructura que fuera como que un tipo manto, un mantillo, como lo veríamos aquí con los musgos, a plantas individuales bien definidas. Y bueno, vean toda esta diversidad mucha de plantas. Aquí vamos a meternos con las gimnospermas y las angiospermas, que serían las fanerógamas. Pues serían las pinófitas y las magnoliófitas también. Vamos a hablar de las pinófitas, como su nombre lo indica, pues aquí encontramos pinos, pero también cicas, ginkgos, coníferas y néticas. Las néticas, digamos que es ese punto medio entre que todavía gimnospermas, pero ya como que se quieren ir a las angiospermas. Entonces, primero son plantas vasculares que producen semillas desnudas, por eso gimnospermas. Gimnos es desnudo y esperma es semilla. Presentan
Óvulos sobre hojas carpelares, pues serían estos estróbilos que podemos observar acá. Y sus flores no poseen pistilo. Son árboles perennes, o sea, perdurables, que presentan hojas aciculares. No todo el tiempo, mucha, hay una gran variedad de estas, como por ejemplo en las cicas, digamos, esta es una cica revoluta y esta es una samia. Y ustedes pueden observar que no es como una hoja aciculada, pero esto es una hoja aciculada, o sea, con forma de aguja cabal. O escamosas también, como por ejemplo los cipreses. Los individuos son unisexuales, ¿sí? Eso sí, tenemos pues plantas dioicas, como les había dicho, como por ejemplo aquí en estas cicas que vamos a tener una planta femenina y una masculina, o vamos a encontrar también en las pinófitas que van a tener flores de diferente sexualidad, o sea, una masculina y una femenina, pero en la misma planta, van a ser monoicas. Y luego encontramos las angiospermas o las magnoliopsias, plantas con flor. Plantas con flores verdaderas, ¿sí? Aquí las anteriores pues tenían estróbilos, que era ya una hoja modificada que quería agarrar forma de flor, pero todavía como que se quedó a medias, pero aquí ya terminó de formarse la flor. Aquí tenemos pistilos y óvulos dentro de un ovario. Con esto nosotros ya sabemos que el fruto va a estar cerrado, va a tener ahí una parte de pericarpo, mesocarpo, endocarpo, que van a ser partes carnosas protectoras o que sirvan para propagar. Las flores pueden ser unisexuales o hermafroditas. Se dividen en dicotiledóneas y monocotiledóneas. Los cotiledones son estas hojas primordiales que van saliendo después de germinar. Lo vamos a ver más adelante, como por acá, miren. Estos son dicotiledóneos, o sea, dos cotiledones, y esto es un monocotiledonio. Pero bueno, primero platicamos un poquito más acerca de las pinófitas. Son espermatófitas, o sea, ya comienzan a verse como semillas como tal. Carecen de flor, aquí no contamos con flores, contamos con estróbilos, ¿sí? Las piñitas y todo que nosotros conocemos de toda la vida, pero que nunca hemos sabido nombrar correctamente. Óvulos desnudos sobre megasporófitos. Los megasporófitos son estos. Los microesporófitos son donde sale el polen. Aquí no tengo un ejemplo, pero pues lo vamos a ir viendo ahí en la clase. Son plantas con polinización anemófila, o sea, polinización por el viento. O sea que aquí no hay insecto que llegue y jale polen. Aquí es principalmente que el polen va a ser movido por el aire. Desarrollan hojas en forma de aguja o de escama, suelen ser perennes o también pueden ser hojas pinnadas. Veamos que esta es la menos evolucionada de todas y tiene más parentesco a un helecho, pero pues también podemos indicar que también hay hojas pinnadas. Desarrollan hojas en forma de ok, no tienen frutos, aquí nada más sale la pura semilla. Las gimnospermas son casi siempre leñosas, o sea, casi siempre tienen crecimiento secundario, pero también como las excepciones que les digo, estos nada más son tejidos lignificados. ¿Sí? Vamos a ver, algunas arbustivas presentan un crecimiento secundario en grosor del tallo, por eso es que tenemos madera. Por esta razón, su crecimiento requiere de materia y energía y su ciclo de vida es muy lento, Miren, para germinar, primero para producir ahí un estróbilo, para que sea polinizado, para que madure del todo, son 3 añotes, 3 añotes. Después de eso, del 100% de las semillas, entre un 10 a un 20% germinan. Por eso es que son tan poco eficientes, pero igual, o sea, con que germinen y con que se logren desarrollar, ya estuvo que van a estar ahí por un buen rato. Y aquí tenemos la reproducción de las pinófitas. En los pinos se producen dos tipos de estróbilos. Los masculinos que poseen órganos llamados microesporangios, donde se van produciendo las esporas, o sea, el polen como tal, en donde se produce el polen. Bueno, sí. Los estróbilos femeninos contienen órganos llamados megaesporangios. Dichos órganos se producen en los óvulos y son el lugar donde se verifican las primeras fases del desarrollo del cigoto, ¿sí? Entonces aquí encontramos un ejemplo de eso. Tenemos el esporófito maduro, o sea, el árbol maduro, y tenemos flores masculinas y femeninas. Entonces vamos por el lado del masculino y el femenino. Tenemos el cono de polen que va a tener microesporangios, son estos. Estos microesporangios, por el proceso de meiosis, va a sacar polen 1N, ¿sí? O sea, con la mitad del material genético. Aquí está el gameto masculino, aquí tenemos alas, la célula generativa que va a dar lugar al embrión y la célula del tubo que va a permitir pues abrir ahí espacio. Ese es el tubo polínico, cabal, esto lo va formando esta cosita, este núcleo.
y pues va a llegar a fecundar. Ahora vayámonos del otro lado, tenemos el cono ovulado, tenemos aquí la escama única, que va a tener aquí su mega esporangio, que va a ser el óvulo, perdón, el ovario. Gametofito femenino, tenemos el arquegonio donde van a estar estas estructuras, van a ser fecundadas. ¿Y por qué tenemos aquí dos espacios? Porque normalmente, bueno, creo que no tengo aquí una foto de esto, pero las escamas pues tienen ahí dos semillas por cada escama. Bueno, pero tenemos aquí los embriones y vamos a ver aquí semillas aladas. Luego vamos a tener aquí las angiospermas, las magnoliofitas, ¿sí? Plantas con flor. Aquí, ¿qué encontramos? Aquí sí encontramos flores como tal y aquí sí encontramos frutos como tal, de todas las formas, colores y tamaños. Esta es una flor, esta es una flor, esta es otra flor. Esta es una Michelia champaca, esta es una papaver, esta es una... Oye, es de ninfase, pero ahorita no me acuerdo. Digámoslo como ninfa. Bueno. Entonces, la presencia de pétalos como tal, estructuras que forman la corola, sépalos, estructuras que forman el cáliz, y los esporófitos, que serían ubicados en los estambres y los pistilos. Entonces aquí ya tenemos una flor como tal, o sea, se modificó tanto la hoja que ahora ya tenemos el cáliz, que es de protección, la corola, que normalmente es para llamar polinizadores, el androceo, que es la parte masculina de los estambres, el gineceo, que es la parte femenina, que serían los pistilos, la formación de un pistilo, de lo que estaba hablando ahorita, que protege a los óvulos. Entonces tenemos un estigma, que sería donde cae el polen, el estilo, que sería el tubito, que se va a hacer el tubo polínico, y luego tenemos el óvulo, donde va a estar el ovario, que se introduce el tubo polínico hasta llegar al óvulo. Ajá. Bueno, la presencia de endospermo, o sea, cuando estamos hablando de endospermo, estamos hablando de esta como que tejido de almacenamiento, de reserva, para que, pues, es como digamos que sus papás les hacen ahí una cuenta de banco de ahorro, en donde ustedes cuando ya nazcan y todo, pues lo van a tener ahí a su disposición y todo, y cuando ya maduren, pues ustedes van a disponer de eso. Es más o menos lo mismo aquí, o sea, el endospermo son un montón de grasas, azúcares y nutrientes que le van a servir al embrión para que se pueda desarrollar en sus primeros estadios, ¿sí? Para que germine y pues no necesite depender tanto de los nutrientes del suelo y que pueda depender de esos nutrientes, ¿sí? Endospermo generalmente triploide en vez de haploide, cuya función es nutrir al embrión, como les estaba indicando. Esto pues no lo tienen las pinófitas, aquí es literalmente a la brava, o sea, te caes al suelo y comienzas a nutrirte como podás. En esta división, las estructuras sexuales reproductivas están característicamente asociadas con hojas especializadas para formar flores, lo que les estaba comentando, que en las formas más típicas están constituidas por sépalos y pétalos, androceo compuesto por uno o más estambres y en el centro un gineceo constituido de uno o más carpelos. Entonces hablamos de la división magnoliofita, entonces enfoquémonos ahorita en las dicotiledonias y en las monocotiledonias como habíamos visto anteriormente. Las angiospermas o magnoliofitas se dividen en dos grandes grupos, que vamos a ver a continuación, que se caracterizan respecto a su embrión. Tenemos las dicotiledonias, estos son los cotiledones, literalmente germina y vemos dos hojitas, cotiledones, porque no son hojas como tal, ¿sí? Son cotiledones, son previo a las hojas verdaderas. Cotiledones durante el desarrollo temprano de su embrión. La mayoría de dicotiledones produce polen en 3 poros, ¿sí? Polen en 3 poros. El sistema de raíz por lo general está anclado mediante una raíz dominante formada desde la radícula embrionaria, raíz pivotante, o sea, es una raíz primaria y después de eso raíces secundarias. Y son pentámeras, van en grupos de 5. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 en los pétalos y en los estigmas y los estilos, o sea, en donde cae el polen y el tubo, pues se va separando aquí 1, 2, 3, 4, 5. Los estambres son muchos, entonces no los tomamos en consideración para la ley de la pentamería. Luego en las monocotiledonias tenemos liliópsidas, se distinguen por la presencia de un solo cotiledón. Miren, aquí nada más vemos uno.
para alimentar a sus embriones. Sin embargo, poseen más características propias como la venación paralela, miren, paralelinero, mientras que aquí arriba es reticulado. Así miren, reticulado. La venación paralela en sus hojas y flores con piezas que se distribuyen en una simetría de 3 o 6 partes, o sea, la trimería. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me imagino que... ahí está, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cabal. Y 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí... es que aquí no estaba contando este. Pero casi siempre pues van a ser en grupos de 3. Entonces, cuando vayamos a campos, si tienen 4 o 5 ley de la tetramería o pentamería, pues van a ser dicotiledonias. Y si tienen 3, 6, 9 o sus respectivos, o sea, múltiplos, van a ser monocotiledonias. Ahora hablemos de la reproducción en Magnoliophyta. El óvulo es una estructura celular que tiene 7 núcleos haploides, ¿sí? Tiene 7. Ahorita vamos a ver. Creo que aquí no está tan detallado. Aquí está detallado, miren. 1, 2, 3, que serían las antípodas de la parte dependiendo de dónde lo miren, pero en este caso sería de arriba. Y después tenemos las sinérgidas, que serían 1, 2, 3 en la parte de abajo. Tenemos los núcleos polares. Uno va a dar lugar al... vamos a ver. Sí, uno va a dar lugar al endospermo y el otro va a dar lugar al embrión, ¿sí? En la flor la estructura masculina se llama antera y está formada por filamento y tecas. Ahorita lo vamos a observar. Este es el filamento y estas son las tecas. De las tecas pues se van saliendo los granos de polen. Estos granos de polen son mediante el proceso de meiosis que se van separando y se van ahí replicando ahí. Al final vamos a tener 4. Y pues mediante aquí el proceso de mitosis pues vamos a encontrar ahí otro núcleo. ¿Sí? Aquí vamos a contar con 3 núcleos. Un núcleo que va a ser el generador, o sea, el del tubo polínico, el que va a generar el tubo. Luego vamos a tener ahí los núcleos espermáticos, que uno va a dar lugar al embrión y el otro va a dar lugar a, pues, el endospermo, ¿sí? Es dentro de las tecas que se encuentran los sacos polínicos, dentro se encuentran los microesporófitos, los N. Estos por meiosis generan 4 microesporas. Las angiospermas tienen una doble fecundación. Por doble fecundación porque tenemos que tener la parte aquí nutritiva y la parte que va a dar lugar al nuevo ser, que va a tener ahí, pues ya realizó el proceso de quiasma y todo, y va a tener ahí recombinación y va a tener tanto de la madre como del padre. Entonces, miren, aquí tenemos el estigma, que va a ser la parte femenina, donde va a caer el polen, el estilo, que va a formar el tubo polínico, y aquí tenemos los óvulos, ¿sí? Aquí vemos cómo se arman aquí los óvulos, digamos. Aquí tenemos el proceso también de mitosis, en donde tenemos todas las células, tanto antípodas, sinérgidas, los núcleos polares, el cigoto. Y pues se va a realizar aquí el proceso de generación del tubo polínico, que sería como que aquí va cayendo el grano de polen, se genera el tubo polínico, se incorporan aquí los dos núcleos, se da el proceso de doble fecundación, se genera el endospermo, se genera el embrión, se genera esta cubierta que se le llama, ¿cómo se llama? Testa, la testa, germina y después de eso contamos otra vez con una plántula, que va a llegar a una etapa reproductiva y así sucesivamente. Entonces, esquema comparativo entre las características de grupos de plantas de Magnoliophyta. Tenemos las dicotiledonias y las monocotiledonias. Primero en las dicotiledonias tenemos obviamente 2 cotiledones. Miren, 2 endospermos. Aquí nada más un endospermo. Nervadura reticulada o ramificada, ¿sí? Digan reticulada, hagan la idea de una analogía en su corazón de los retículos, ¿sí? Luego la nervadura paralela, o sea, una al lado de otra, al lado de otra. Si hacemos un corte longitudinal, no, perdón, un corte transversal, los haces vasculares dispuestos radialmente, o sea, se va a formar un anillo. Mientras que aquí abajo, pues van a estar dispersos, ¿sí? Espaciados, lanzados por cualquier lado. Aquí vamos a encontrar grupos de 4 o 5, o sus múltiplos, ¿sí? 5, 10, 15, 20, 4, 8, 12, tanto en cáliz, corola, androceo y gineceo. Aquí normalmente en grupos de 3 o sus múltiplos, 3, 6, 9.
vamos a encontrar polen de 3 poros y aquí vamos a encontrar polen de 1 poro. Y pues eso sería principalmente, mucha. Además de eso, creo que todavía no les he subido la práctica aquí al sistema, entonces déjenme buscarla por acá. Se va a alargar un poquito el video debido a esto, pero de igual forma prefiero que lo puedan observar. Un momento. Reino vegetal, aquí está. Bueno, pues todo esto es lo que ya les he explicado, entonces enfoquémonos en la metodología. Vamos a tomar 10 plantas. Los compañeros que van a estar aquí en la clase presencial pues las van a ir tomando conmigo. Ustedes lo pueden ir tomando de sus jardines o parques. Pero tienen que tener presencia de flor o de estróbilo, ¿sí? Estróbilo es la parte dura, digamos que es de las pinófitas, y flor es de las plantas magnoliofitas, que serían con flor. Ver todos sus verticilos, ver su cáliz, que sería la parte así como verduzca de la parte de abajo, la corola, que sería la parte colorida, el androceo, que sería la parte masculina, y el gineceo, que sería la parte femenina, contando de 3 partes o sus múltiplos. O sea, vamos a ir contando de sus múltiplos, así como en grupos de 4 o 5. Entonces, si va de 3, si va de 4, si va de 5, ustedes ya van sabiendo si es una planta liliópsida o magnoliópsida, o monocotiledonia o dicotiledonia, que es lo mismo. Tipos de hojas: aciculares, escamosas, hojas anchas. Pueden buscar ahí esquemas en internet donde les diga cómo es la hoja, cómo es que se podría nombrar. La venación, si es paralela o reticulada. Tipo, si es un árbol, esto es el hábito, si es un árbol, si es un arbusto, si es una hierba o si es una liana. Usar la clave de la figura 1 para determinar el grupo al que pertenece. Vamos a ver. Aquí está la figura 1. Podríamos observar aquí, pero esto es principalmente para pinófita. Y si necesitan algo más, pues aquí estaría la de liliópsida y magnoliópsida, que sería liliópsida monocotiledonias y magnoliópsida dicotiledonias. Aquí vemos otro esquema para que ustedes puedan registrar y saber qué es lo que tienen a la mano. Determinar con el uso de la aplicación. Pues ustedes que van a estar aquí en casa pueden utilizar esta aplicación, es bastante buena para poder llegar ahí a un aproximado de qué es la planta. Se llama PlantNet, yo la tengo también en el teléfono. Con la ayuda de una cámara digital y pues va a tomarle fotos a las flores principalmente. Mucha tómenle foto a las flores porque es más fácil que les determinen mediante el uso de flor. Y lo van a ir trabajando de esta manera. Mediante el uso de buscadores, preferiblemente de PlantNet, no tanto de Wikipedia, por favor. Identificar nombre científico, división, clase, familia. Por ejemplo, aquí miren, la división siempre va a terminar en fita, la clase en ópsida, la familia en ace, ¿sí? División, magnoliofita, clase, magnoliópsida, y familia, magnoliaceae, ¿sí? Magnoliaceae. Utilizando la clave para pinos, vamos a ser cultivados de luz central, vamos a ver, permítanme. Bueno, miren. Ustedes pueden utilizar esta clave, pero siento que vamos a obviar este ejercicio. Número 3, no vamos a trabajar con este, solo vamos a trabajar con los primeros dos. Y en vez de trabajar con 10 plantas, vamos a trabajar con 20 plantas. Porque pues está bonito el utilizar este sistema y todo, pero preferiría que pues lo fuéramos trabajando ahí en clase todos juntos. Entonces lo vamos a estar trabajando la siguiente semana. Entonces esto último de aquí, no. La evaluación sí. Investiguen acerca de esto y pues va a formar parte de su marco teórico. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco por haberse incorporado al video de esta semana y seguimos platicando.